Damas y caballeros, muchas gracias por volver a este podcast Máximas. Estamos muy contentos porque se están agregando muchísimas personas a este canal de YouTube. También lo están escuchando en Spotify. Y la verdad es que es un esfuerzo bastante pues humilde. Tenemos apenas algunos cientos de suscriptores. Pero la verdad es que quisimos hacer este podcast con el objetivo de poder hablar con personas súper interesantes que un servidor y el Instituto ICE México pues tienen acceso por privilegios estructurales de la empresa, ¿no? Entonces, el día de hoy tenemos a dos personalidades, a dos chicas que yo les puedo asegurar serán personas sumamente importantes en unos años. Y les quiero presentar a Dani y a Gaby, que son, ahorita ellas se van a presentar con ustedes, pero son dos niñas que aquí en el instituto admiramos y queremos mucho porque pues son emprendedoras. A su corta edad están emprendiendo un modelo educativo para ofrecer educación junto con su mamá, obviamente, aquí está su mami también con nosotros, pero hay muchas cosas interesantes con estas dos chicas, porque la realidad es que no podemos decir que son dos niñas normales. Son historias muy peculiares, extraordinarias, y me gustaría que las conocieran el día de hoy. ¿Cómo están? Bien. Pues bastante bien, Bastante emocionadas. Sí. Qué padre. A ver, platíquenos qué edad tienen, de dónde son, un poco de su historia, ¿no? ¿Qué están estudiando ahorita? Un poquito para que la gente los conozca. Bueno, tenemos 14 años, iniciamos en ICE México a los 13 años y Somos de Puebla, pero nuestro centro está en Tlaxcala. Estudiamos en tercero de secundaria, ya vamos a pasar a la prepa el próximo verano. Sí. Son gemelas, Sí. por si Somos no se habían gemelas. dado cuenta. Sí. Así que tenemos la misma edad, obviamente. Sí. Ahora, quiero decirles que ellas no lo van a decir, pero pues son niñas que han sobresalido de manera especial entre sus compañeras por tener un IQ pues elevado, distinto, diferente en esta escala del IQ que al último nadie sabe exactamente qué es, pero pues sí describe alguna diferencia intelectual en las personas y ustedes han vivido esa diferencia intelectual con respecto a sus demás compañeros. ¿Desde cuándo ustedes perciben esta diferencia intelectual con respecto a las niñas o adolescentes de su edad? Yo desde primaria, desde que empecé la primaria, era muy estricta conmigo misma, no me gustaba dejar de estudiar. Siempre me empezó a gustar muchísimo la lectura y es un hábito que pues se me cultivó desde muy pequeña. Entonces pues sí, desde muy pequeña como que supe eso. Sí. Bueno, yo soy normal, solamente me gusta la lectura y me gusta muchísimo aprender, muchísimo leer. Y yo creo que eso es la diferencia que hace de mis demás compañeros. ¿Cómo se dieron? Ustedes tuvieron la oportunidad de estudiar en una escuela de alto rendimiento, precisamente cuando su escuela detecta que tienen un desempeño sobresaliente, las invitan a estudiar a una escuela especial en Nueva York, ¿es así? Platíquenos esa historia, no sé exactamente cómo es. Pues es que nosotras llegamos a Nueva York por el trabajo de mi mamá. Ajá. Y pues nos inscribimos a la escuela, obviamente, porque pues es necesario cuando estás en esta edad. Claro. Claro, y pues yo empecé a tener muy buenas notas. Desde el primer periodo tenía A, más, y todas mis notas estaban con A más. Entonces, y así seguí, y siempre en la escuela, en Estados Unidos, te dan que pasa como semestre, bueno, división de los meses, notas en exámenes, pero te dan una evaluación de cómo te han visto en estos periodos, y si sales muy bien, te dan estos como certificados que acreditan que, bueno, no son certificados, pero son como Constancias que acreditan constancias. que tienes un desempeño sobresaliente, ¿no? Eso. Y yo siempre recibía, todo el tiempo recibía. Entonces llegó un día en el que a mi mamá le dijeron que me invitaban a ir a esta escuela en New Jersey, que realmente no me acuerdo dónde está, que era pues para niños superdotados.
pero pues por cuestiones no pude ir porque pues quedaba lejos del trabajo de mi mamá y aparte pues iríamos en diferentes escuelas y en diferentes... Se complicaba la dinámica familiar, ¿no? Y aparte Sí. también estaban viviendo ahí una situación personal que fue la que los hizo regresar a México, ¿no? Más tarde. ¿Qué sucede cuando regresan ustedes empiezan a tener ese desempeño, tienen que venir a México a seguir sus estudios? ¿Y cómo están desarrollando? ¿Cómo van en esa etapa de sus estudios en este momento? Pues es que cuando nosotros regresamos, o sea, cuando estábamos en Estados Unidos, pues sí fue una formación, que fue casi toda nuestra primaria, muy distinta a la de aquí en México. Vimos todos los temas de diferente manera. Aprender a como respetar diferentes culturas. y religiones. Ideologías. Ajá. Sí, ideologías. bastante. Y también fue como un choque cultural. Ujú, cuando ¿Cómo? regresamos ¿Cómo a es México. eso? ¿Cómo es eso? Platíquenos de ese choque cultural. Por ejemplo, en Estados Unidos no teníamos exámenes. Y cuando Ok. llegamos aquí a México, todos los meses teníamos O exámenes. sea, el modelo educativo es totalmente distinto. Totalmente distinto. Y en Estados Unidos no te presionan tanto para que memorices, sino para que en serio aprendas. Y aquí en México es memorizar y después se te olvida. Y pasar un examen, ¿no? Sí. Llegan aquí, ¿cómo le hacen para adaptarse? Pues o sea, porque ustedes estaban en un nivel educativo casi por entrar a una escuela de superdotados y Sí. tienen que venirse a México en condiciones personales. Y llegan a México, ¿a qué grado llegaron aquí? A quinto. Como a finales de quinto. Y, De primaria. Ajá, de primaria. Sí, de primaria. Y ya cursamos sexto grado aquí. La última vez que platicamos, estábamos platicando algo muy interesante que valdría la pena que recordemos, pero esta condición de ustedes, de tener este privilegio de poder haberse formado en una educación en donde les generaron hábitos de lectura, de estudios, una cultura distinta, tener una mamá como la que tienen, con una trayectoria tan importante, ¿cómo viven el regresar? Porque están en una escuela pública. ¿Y cómo viven esta parte también de integrarse con los demás niños de su edad? ¿Cómo es esta parte para ustedes? Fue difícil, fue muy difícil, porque al principio no nos hablaban por haber llegado de Estados Unidos, no nos querían hablar. Entonces sí fue difícil integrarnos y después yo empecé a hacer amigos y Gaby se empezó a juntar para Ok. tener amigos, pero después nos dejaron de hablar de repente. Sí, y es bueno, es que cuando llegamos, pues como esta choque de estudios y de que ya no tienes que como aprender realmente, sino memorizar, pues sí fue un poco difícil al llegar a la escuela. Afortunadamente no bajamos nuestras notas, siempre seguimos. Pero tardaron en aclimatarse a esta nueva condición. Sí, al ambiente social que había, que era muy distinto. En Estados Unidos, pues sí te enseñan muchísimo a aceptar diferentes ideologías, culturas, Razas. sí. Y aquí en México, pues no estamos muy acostumbrados. Normalmente vemos a alguien diferente y lo que solemos hacer es bullying. Sí, lo vemos desde los indígenas, las personas indígenas, desde ahí se ve la discriminación que existe en México. ¿Ustedes se han sentido discriminadas aquí en México por esta situación? O sea, ¿han sufrido este bullying? Sí. Al sí. comienzo, Al sí, comienzo, cuando regresamos, nuestro español no era pues tan bueno. Tan bueno, hasta sí. nos decían un apodo, nos decían las gringas. Ok. Sí. ¿Y cómo se sentían ustedes viviendo en ese momento? Pues tenían, ¿qué? ¿11, 12 años? ¿Qué edad tenían? Sí. A los 11, 12 años, ¿cómo ustedes procesan pues este cambio, ¿no? Y esta resistencia y esta realidad al sistema educativo pues del país. Fue difícil porque la lectura aquí no está tan fomentada. Aquí, de hecho, entramos a una escuela donde la biblioteca estaba prohibida, o sea, no podías entrar a esa biblioteca. Y la biblioteca solamente era una estantería de libros y después una bodega. Ok. O sea, era muy, muy pequeña. Normalmente en México las bibliotecas de las escuelas son las bodegas. De las Sí, escuelas, ¿no? sí. Y pues en Estados Unidos pues son bibliotecas pues grandes, ¿no? Y Sí. todos los días, bueno, hay un día en la semana en donde vas a la biblioteca a cambiar el libro que leíste. Solamente te dan una semana para leer el libro que tú escogiste.
y es una materia. También te cuentan en tus evaluaciones, pues, los libros y... Das pues, una reseña. sí, de tienes ese que dar libro. una reseña del libro y calificarlo, qué es lo que pasa. Te dan preguntas acerca del libro que leíste. Y si repruebas ese pues, examen, medio examen, esa evaluación, pues tienes que volver a leerlo. Y Ok. te obligan y pues tienes que intercambiar los libros cada semana. Y son libros, pues, que sí son largos. Empezamos a leer libros primero de 100 páginas y lo terminábamos en una semana. Después ya subimos de nivel a 200, 500, 700. ¿Cuántos libros han ustedes hasta sus 14 años que tienen? ¿Cómo cuántos libros han leído? No sé, es que no los podríamos contar. Pues yo el año pasado, que sí llevé la cuenta, leí acerca de 32 libros, cerca. Wow. Pero de los demás años no he llevado muy bien la cuenta. Sí realmente. sabes que el promedio de lectura en México es de medio libro al año. Es un dato real, ¿eh? O sea, Sí, es muy, muy bajo. exactamente, ¿no? Y yo creo que por eso también podemos encontrar las diferencias sustanciales entre un modelo educativo como el de Estados Unidos, que también tiene sus áreas de oportunidad, ¿no? Pero, pues obviamente vemos abismalmente la diferencia con un modelo educativo en México. ¿Cómo les ha ido con los maestros? ¿Cómo los maestros pues cómo han reaccionado a tener alumnas como ustedes que pues tienen un nivel, y cuando hablamos de eso no queremos decir que sean mejores o peores que nadie, ¿no? Porque luego la gente se ofende, no. Estamos hablando que ellas sí tienen una condición intelectual más desarrollada que el promedio de las niñas de su edad. Entonces, eso en México pues genera disrupción, o sea, genera un contraste, genera algo fuera de lo común, ¿no? Que mucho de eso genera el bullying y esto que me hablan, pero ¿cómo los maestros, cómo han visto que reaccionan los maestros ante eso? Pues al principio sí fue un poco difícil cuando llegamos. Ahorita afortunadamente nos ha tocado maestros muy, muy buenos que Qué bueno. pues no nos han dicho nada ahorita. Pero apenas este año. Sí, bueno, segundo y Al tercero de principio, ¿cómo secundaria. era? Al principio que llegamos sí era un poco difícil, pero en quinto grado, que fue cuando llegamos, nos tocó una maestra que la verdad muy, muy buena Muy onda, linda. muy linda. ayudó. Incluso nos daba clases aparte, a finales de cuando terminaba la escuela, clases de español y clases de matemáticas para Ok. que nos aprendiéramos el modelo de cómo realizar los exámenes. Y fue muy linda, pero pues conforme fue avanzando sexto grado, la verdad que yo no lo pasé bien con mi miss. Ok. Yo no sé, ¿tú? Pero ¿por qué no la pasaron bien? ¿Qué sucedió? Pues es que, ay, con esa miss la verdad que sí sufrí. No vamos a decir nombre de la misma, no te preocupes. Pero, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo lo percibías tú? Pues la verdad que ella sí le daba segunda a las niñas que le hacían bullying. Ok. O sea, Y- se veía que como en conflicto por la manera en la que ustedes pues, estaban en sus clases, ¿o qué? De hecho, un día, es que no era tanto en las clases, de hecho un día yo me acuerdo que hicieron una convocatoria, todas las mamás, para que usaran una sudadera de la escuela. Y era más como de generación, ¿no? Y nosotras no nos gustó el modelo, así que la compramos aparte, pero tenía los colores de la institución. Y a mí no me dijeron nada ni nada, sino que un día mi Porque hermana... es que es diciembre y siempre pues en Sí. las escuelas te dicen, mientras lleves un color de la institución y sea época de frío, pues Pues sí, puedes ok. llevarla, no importa. Pero pues es que ese día pues yo me llevé mi chamarra que la verdad estaba más bonita que la de las Ok. demás niñas. Y pues realmente no llevaba tantas cosas, no llevaba la generación, solamente llevaba mi nombre atrás para poder usarla hasta el día de hoy. Y yo la llevaba porque hacía frío y me dijo la miss que no la podía utilizar, que me la quitara, porque no era de la generación y que no la podía utilizar. Y yo dije, pero miss, es que hace frío, o sea, y tienen los colores institucionales, no hay por qué, o sea, no me la voy a quitar. Si me pide que me la quite, entonces pida a las demás niñas que también se las quite, porque pues también es un extra, no es parte del uniforme. Claro. Y se enojó. Ok. O sea, ¿tú sentiste que hubo una discriminación no al hecho de que trajeras una chamarra diferente, sino al hecho que eran ustedes las que Sí, traían una bastante. chamarra diferente? Porque después hubo un problema en los exámenes, que mi hermana tenía una duda en su examen, en la pregunta, y la miss le dijo, no, pon la B. Así me dijo, y es que a mí se me hizo muy raro y me dijo,
No, ¿sabes qué? No, estás mal en esta pregunta. En la respuesta. Cámbiala, es esta. Y yo dije, me está dando la respuesta. Y pues dije, bueno, la voy a cambiar. Es la maestra. Sí, Es debe de saber. saber, ya hizo el examen, ¿no? Y, y la cambio. Y después cuando nos dan a revisar nuestro examen, sale que era la respuesta que yo había puesto. Y yo como de, o sea, sí, órale, que, pues bueno, hay de todo, ¿no? Con esto de los maestros. Oigan, esto es como para entender un poco su contexto, pero ustedes pues tienen temas que les interesa y que investigan y que estudian y que leen y que están desarrollando. Obviamente, pues están en todo este proyecto de incubación de una empresa, es decir, para todos los que escuchan esto, ellas están corriendo un proceso de incubación de empresa de que personas de 40, 45, 50 años están llevando. Entonces, nada más para que se imaginen la capacidad, obviamente con su mamá, que están ellas, o el esfuerzo que están ellas haciendo por desarrollar este proyecto. No quiero hablar del proyecto, porque quiero hablar de ustedes. ¿Qué es lo que ustedes, desde esta capacidad que tienen de poder observar su entorno, a sus compañeros, a la manera en la que están educando a las personas, qué es lo que ustedes observan como adolescentes que está viviendo su generación? Porque es súper interesante escucharlas como niñas tan inteligentes y conscientes observan a su propia generación, que es una generación de adolescentes que no son millennials, que no son centennials, que ya sabe qué cosas sean y que están viviendo una realidad con la pandemia bien distinta en este tema de las clases en línea. ¿Qué es lo que ustedes han percibido en eso? Que muchos han abandonado la escuela. De hecho, vimos un dato del UNICEF que 3 de cada 10 jóvenes abandonan la escuela por cuestiones económicas, porque deben de ayudar a su familia, y 4 de cada 10 abandonan, siguen estudiando. En edad de secundaria. Sí, en la edad de secundaria siguen estudiando, pero con pobreza extrema. Entonces, que son condiciones bien complicadas para estudiar, ¿no? Sí. Sí, porque no, aparte no tienes como los mismos como privilegios que un niño pues con las capacidades económicas tendría. Por ejemplo, lo vemos desde comprar libros educativos. Cartulinas. Material. Material, sí. Más que nada. Y de hecho cuando regresamos también eso fue un choque cultural también, porque Creo que se nos desconectó aquí algo. Fue esto. ¿Qué pasó? Son los audífonos. ¿A dónde los conectamos? Ahí está ya. Okay. Listo. Seguimos. ¿En qué estaba? En el choque cultural. Sí, fue un choque cultural porque en Texas nos daban todos los instrumentos, desde colores hasta libros, libretas, todo, para que las personas que no tuvieran la misma economía pudieran seguir estudiando, y acá es lo que no hacen, entonces. No, y aparte cuando intentaron dar esas tabletas en las escuelas, en Estados Unidos las dan porque pues tienen estas aplicaciones que te sirven, incluso... Sí, que son parte del modelo, o sea, sí, ya traen las aplicaciones cargadas que van a utilizar porque el modelo de la clase lo ocupa, ¿no? Sí, lo pide, y incluso son aplicaciones que te enseñan ciencias, lenguaje, matemáticas, y el salón que tenga el mayor puntaje en esas aplicaciones gana, por ejemplo, 1 hora más de receso. O muchos premios, ¿no? Que se les da para motivarlos, ¿no? Y aquí cuando implementaron los aparatos electrónicos, realmente no tenían como un... ¿Para qué? Un para qué. Y pues eso a los niños pues no utilizaban pues para jugar o para llevarse a su casa, para nunca devolverla. Sí. Sí, y muchas veces hasta para venderla. Sí. O sea, hay muchos niños que ni siquiera tuvieron la oportunidad de estrenarla porque sus papás, en una condición de escasez, en una condición de pobreza, pues van y la empeñan. Y fíjense que eso fue una muy mala política pública, porque a nivel nacional todos los estados regalaron tabletas pensando que esa era la herramienta o la solución, cuando realmente hay condiciones más importantes previas, ¿no?, que las herramientas educativas. Sí, es como, por ejemplo, cuando el país intenta copiar el modelo de educación estadounidense o finlandés, que ya lleva años estructurándose y que no es lo mismo ya años de trayectoria en un sistema que ya probaron, que experimentaron y todo,
a que en un mes quieras implementarlo, no va a funcionar, porque pues ya hay incluso profesores o el sistema que se está enseñando cosas que ya pasaron de moda, que son cosas que se vieron desde el siglo XX y no se actualizan a qué es lo que los adolescentes necesitan aprender en el siglo XXI. Ok. ¿Y qué es lo que los adolescentes necesitan aprender en el siglo XXI? Yo creo que ya no es memorizar, sino realmente entender el tema que el profesor está impartiendo. Como una cuestión de una capacidad más crítica, Sí. ¿no? Un pensamiento más crítico. Y aparte desarrollar habilidades, porque ya no, el mundo ya no está para... Para saberse de memoria muchas cosas. Sí, porque al final de cuentas se te olvidan. Y Claro. yo lo he visto, por ejemplo, mucho, incluso yo misma o mis compañeras, mis compañeros, que estudian mucho para el examen, se memorizan las cosas y que realmente no las comprenden. Y cuando hacen el examen, ok, ya lo hice, pero después saliendo del examen se les olvida todo el tema. Y para el mes siguiente, el día siguiente que empiezas a ver el próximo trimestre, ya se te olvidó Claro. todo lo que viste, porque realmente nunca lo entendiste. Realmente nunca supiste para qué te serviría. Sí, Sí. realmente nunca lo entendiste, nunca supiste, esto, ¿y para qué? Nunca te respondieron. Y en el Estados para qué. Unidos sí hay esta, o sea, sí hay esta congruencia, sí hay esta coherencia, sí hay esta diferencia. Sí, por supuesto. De hecho, al menos en las escuelas que íbamos, no teníamos exámenes hasta el final de los semestres del año. ¿Cómo evaluaban? Todos los exámenes casi nunca se hacían en papel. Se hacían más en generalmente se computadora. hacían en computadora. Y te evaluaban por tus trabajos. Los productos diseñados. Sí, y evaluaban las habilidades en las que eras bueno en la computadora, te daban como estas, eres bueno en esta habilidad, ok, te voy a poner ejercicios de eso. Ok, o sea, reforzaban la natural habilidad que se tenía para cierto contenido. Sí, y de hecho el profesor iba en cada alumno y veía cuál eran sus habilidades y las explotaban. Ok. Sí, y por ejemplo, yo tuve esta maestra que era buena, por ejemplo, en historia, en lenguaje, y se sentaba conmigo a reforzar esa habilidad hasta que ya la tuviera bien y leyera más libros, leyera mejor en inglés y todo. Y pues realmente fue muy bueno reforzar esa habilidad para que cuando salieras de la escuela ya fueras buena haciéndolo. Ok. Sí, y yo creo que eso es lo que debe de trabajar más México. Y no tanto en memorizar. ¿Cómo le hacen ustedes? Porque ustedes están estudiando aquí en México. O sea, ¿cómo Sí. compensan esa realidad que, bueno, ustedes se dan cuenta que pues no precisamente es la más adecuada para su formación, pero la tienen que vivir porque es lo que les toca? ¿Cómo la complementan ustedes? Yo creo que ahorita en el siglo XXI tenemos una ventaja a las personas que estudiaron en el siglo XX, que es la tecnología. Entonces, esta herramienta nos sirve muchísimo. Por ejemplo, queremos aprender más del tema porque queremos comprenderlo mejor, vemos internet, buscamos la respuesta. O incluso, ya muy pocas veces se hace, pero pues encontramos un libro que nos sirva. Ok. Y pues más que nada buscar en páginas confiables, porque hay muchas que no te dan la respuesta correcta. O que se pueden editar, como es el caso de Wikipedia. Ok. Entonces, O sea, es como saber, tener la capacidad de poder ir a buscar información, ¿no? Sí, Y saber dónde buscar esa información y para qué buscas esa información, que tiene que ver con su capacidad crítica, ¿no? ¿Qué otras cosas ustedes ven en los adolescentes de su edad? yo creo que la ansiedad que hoy en día existe por causa de la pandemia es bastante. ¿A poco? Sí, la depresión que sufren los adolescentes. Ya incluso, por ejemplo, antes se normalizaba un poquito o romantizaba, pero ahora como que ya se vive más porque los adolescentes pues están solos en casa, no ven a nadie, no conviven con nadie y pues obviamente el índice de depresión y ansiedad sube. Y de hecho hay una estadística
en la UNICEF sacó que dice que el 40% de los adolescentes habla de sus problemas físicos y mentales, pero el 36% se los calla y es cuando acuden al suicidio. ¿Qué tal, no? Y que es un índice que está subiendo en adolescentes. Sí, Sí, bastante. porque pues muchos no tienen como esta confianza de hablar de sus problemas o que no tienen como la capacidad de externar estos, pues lo que les atormenta. Sí, realmente. porque a veces viven problemas dentro de la casa. Sí, familiares, de violencia familiar. Ustedes tienen una, y lo voy a decir porque yo las conozco, y para la gente que nos está escuchando, Gaby y Dani no son personas que tengan o vengan de precisamente la familia más convencional posible, ¿no? O sea, también ustedes son protagonistas de una propia historia, de una familia no convencional, de circunstancias no convencionales, y creo que por eso también pueden reflejarse en estas condiciones de otros niños que sufren posiblemente más depresión, más ansiedad, por no tener esta capacidad de buscar soluciones pues a sus propias situaciones como adolescente. ¿Qué opinan ustedes? Sí, por supuesto. Es algo que podemos hablar, no por los 36%, No por experiencia ni nada, pero sino por los 36% que no pueden hablar de sus problemas físicos y emocionales porque tenemos a nuestra mamá para hablar de eso, pero sí podemos... Hay adolescentes que no tienen No tienen oportunidades. No tienen papás. Sí. O sea, de entrada. Hay adolescentes que tienen papás, pero viven en un esquema de violencia familiar. Hay adolescentes que para ellos realmente no es importante estudiar porque lo que están pensando es sobrevivir. O sea, es ayudarle al papá en el trabajo, ayudar a lo que se pueda. O cuidar más hermanos, ¿no? También eso es otra cosa. Sí, yo un índice que leí en los datos de la UNICEF, que sabemos que es pues esta organización de los niños, Sí. Es que más de 4 millones de niños y adolescentes no van a la escuela. Entonces y en México, y a mí se me hizo muy como alarmante este dato, porque Claro. Muchos lo hacen por estas situaciones de pobreza y de ayudar al papá. Es que ¿para por qué van a la violencia. escuela? O sea, es que Sí. así lo analizan esas familias. Es decir, a ver, te voy a mandar a la escuela ¿a qué? Cuando aquí lo que necesitamos es pues traer comida, ¿sí me explico? Y muchas veces las condiciones materiales de esos niños pues son de comunidades donde ni siquiera hay acceso a los servicios más básicos, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué opinan de estos 4 millones de niños en México que no van a la escuela? Lo hemos visto, de hecho, yo estoy creando una asociación para ayudar a los niños de bajos recursos y darles esa oportunidad de estudiar y enseñarles. Y de hecho, en el verano quiero hacer una pequeña escuela para ayudarlos, porque estamos ayudando a una comunidad de Tlaxcala. Que estás arriba, cerca de la Malinche, y que esos niños, pues, las escuelas realmente no tienen lo necesario para que ellos aprendan. Para que aprendan bien. Entonces, les estamos como ayudando a que aprendan a leer. ¿Y cómo? O sea, escribir. es lo que les iba a preguntar. ¿Cómo ustedes creen que les pueden ayudar? Les puedes ayudar desde regalar los libros que ya no ocupas de años anteriores. Ok. Desde ese pequeño inicio los ayudas. Desde irles a dar clases De una números. hora de números, de letras, porque hemos visto... Alfabetizar, tal Sí, cual. sí, porque hemos visto niños ya grandes que no saben leer. Entonces, eso. es A muy ver, alarmante. algo que ustedes deben de saber, yo creo que lo saben, es que no tengo el dato, pero no sé cuántos niños a los 14 años ya hayan leído un libro completo de algo. Sí, sí. De algo, Sí, es muy difícil. ¿no? Y Bárbaro. ustedes tienen sus amigos, o sea, ustedes conviven con sus amigos. ¿Cómo viven? Porque pues debe ser complejo, ¿no? Ustedes traen temas complejos que consumen de estos portales de información, de estos libros, de este hábito que ustedes tienen. ¿Cómo le hacen para hablar con un niño que en su mente no está la diversión de leer un libro? O sea, los niños de su edad no se divierten leyendo un libro, se divierten haciendo otras cosas, pero no leyendo un libro.
Sí, de hecho tenemos una compañera que no le gustaba leer un libro y tenía la misma edad que nosotras y no había abierto un libro en su vida. Okay. Y nos espantó mucho y le dijimos, ok, no te gusta tal vez la lectura de autoayuda, pero hay más lecturas como lectura de adolescentes, Claro. lectura de amor, o sea, Novelas, o sea, novelas Yo siempre he juveniles dicho que a las personas que no les gusta leer es porque no han encontrado el género que les disfrutan. agrada. Y es como una buena serie de Netflix. Sí. Y por ejemplo, cuando no te gusta la serie de Netflix, no la sigues viendo. Sí, ¿no? Porque no te agrada, pero cuando te gusta, te acabas toda la temporada en un solo día. Así pasa con los libros. Sí, así así les pasa a ustedes. pasa con los libros. libros. Y yo lo vi muchísimo porque yo siempre tuve este hábito de leer. A mí me encanta desde muy chiquita. Entonces, cuando yo regreso de Estados Unidos y veo que a mis compañeras no les gusta leer, yo me quedé ¿De qué como voy a choqueada. hablar? Me tengo que poner a ver series de Netflix. Sí, resúmenes en YouTube. Sí, y yo les decía, siempre les pregunté, ¿y por qué no lees? O sea, ¿por qué no te gusta? Y me decía, ay, es que es una pérdida de tiempo. Yo no sé, o sea, Qué No flojera. entendían, no flojera. entendían el para qué, ¿no? Sí, y de hecho ahora a esta compañera le gusta leer porque padre. ya encontró su género que le agradaba. de hecho, yo tenía una compañera en todo en sexto y primero de secundaria que no leía, no le gustaba leer, ni siquiera abrió un libro y le tocó leer en la graduación. En esta misa de antes de la graduación, claro. no fue... Fue espantoso. Sí, Parecía no. que oyeras a un niño de primero de primaria. Así de Empezar a- mal leía. Y eso es más que nada por el hábito, El de hábito. que ni siquiera abren un libro, ni siquiera una revista. Sí. ¿Qué libros, qué literatura a ustedes les gusta leer? A mí me gusta leer más de autoayuda, o sea, de espiritual Superación, ok. y todo eso, espiritual. Y el otro género es de novelas juveniles también, Ok. me gusta mucho. ¿Cuál novela ahorita crees que le podrías recomendar a una niña de tu edad, una adolescente de tu edad, que digas, este posiblemente los atrape y puedan empezar a leer? No sé, es que casi todas las novelas juveniles ya tienen adaptaciones en películas, entonces Ok. yo creo que se van a ir mejor a ver Netflix. No, pero no nos digas el nombre de la película, un nombre de un libro, de alguna la última que hayas leído, que dices, está muy buena, leerla y le puede gustar a chicas de mi edad. Yo apenas leí el de A través de mi ventana, Ok. que lo acaba de sacar Netflix su película, entonces ese está padre. Este es el libro que le dije a mi compañera que lo leyera y Ok. ese es el que la adentró. Y ustedes sí ven muy distinta la experiencia de conocer una historia a través de un libro a verlo Bastante, en una bastante. película. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que los detalles, los personajes, o sea, las situaciones cambian diferentes. muchísimo. Ahorita que por ejemplo, leemos este libro y es más detallado, da un por qué pasa la situación. Ok. Por qué los personajes son así, te da la historia de fondo. Pero la Ok. película, pues por lo mismo de que es corta, Son sucesos. sí son sucesos que no tienen una cronología y no tienen un por qué Una este lógica. personaje hace eso. Y pues cuando ves la película dices, sí está buena, pero como que no te dan ganas de leer el libro. Claro. Yo creo que el libro se enfoca más en los detalles y por lo mismo lo disfrutas más. Yo me acabé. Te captura más, Sí, te identificas más con algún personaje, te entiendes el porqué, el comportamiento del personaje, porque muchas veces en las películas lo que vemos es comportamientos que no sabemos a qué anteceden, o sea, por qué esa persona que es el protagonista se comporta así. Normalmente en los libros es verdad, te cuentan todo el contexto material histórico de la persona, del por qué se comporta como se comporta, ¿no? Sí, de hecho tenemos otro libro que a las dos nos encanta bastante y también se los recomendamos, es La Selección, es la saga de La Selección, es muy bonito ese ¿De qué libro. habla? Ese libro yo lo leí hace años. Es un libro que es para todas las edades. Ok. Lo puedes leer desde 6 años. Es para todas las edades. Ok. Trata de esta chica que se llama América, que va a un país que está dividido por castas, que es muy desigual.
las castas más bajas tienen que trabajar para las castas de nivel alto, así como antes en la sociedad de antes, así. En el feudalismo, ¿no? Sí, en el virreinato y todo, así Ajá. está como basado. Y es como una modernidad, pero también como de época que mezcla como reino surrealista, Ok. más o menos. Y ella va a una selección en donde el príncipe decide con quién se va a casar. Ok. Como los Juegos del Hambre. Sí. Entonces van Es que muchas realmente chicas. antes era así. Sí. O sea, el príncipe podía elegir a la mejor doncella, ¿no? Y había hasta un concurso de belleza para todo este rollo. Y es este concurso en donde van 35 chicas de diferentes castas sociales en las que pues ya se tiene planeado, el rey ya tiene planeado quién va a quedar. Y solamente ocupan a las de la más baja casta para fingir que no hay Ok. desigualdad. Y hacen este concurso cuando el reino ya está viendo como los problemas políticos que está pasando el país, la región, y se quieren levantar. Entonces el rey hace este concurso para que desvíen la atención. Apaciguar el... Sí, y para Ok. que ya no piensen en la política, sino, ay, el escándalo de no sé qué. El populismo, ¿no? Sí, y te da como esta historia de trasfondo de cada personaje, de por qué es así. Desde la que está viviendo la ilusión de ser la próxima princesa y que solamente Sí. lo ve como amor y todo es perfecto, hasta la persona perversa que está planeando todo maquiavélicamente para que el reino siga y se perpetúe en su trono y esto, ¿no? Sí, y de hecho la chica te narra que tiene este interés amoroso que no se puede realizar porque es de una casta pues inferior, y ella es de la casta 5, que es como una de las castas un poco bajas. Ok. Y su interés amoroso es de la casta 6, que es la servidumbre. Ok. Entonces, pues cuando te casas y eres mujer, pasas a ser a la casta de tu esposo. Ok, o sea, sea mejor o peor, pero te lleva. Sí. Que normalmente todos le tiran a mejorar, ¿no? Me supongo. Pero pues la chica no lo mejoró. Entonces, pues ella es seleccionada y va a este concurso y te lo dice desde el comienzo: yo solamente estoy aquí por la comida. Sí, así lo Ok. dice tal Yo cual. ni vengo a concursar, yo vengo porque me van a dar de comer. Sí. Y de hecho conoce al príncipe Interesante. una noche antes y empieza como su historia de amor en la que todo va bien, pero ya sabes que algo va a pasar porque son 3 libros y algo tiene que pasar. Y llega el interés amoroso de antes, que la chica ya está olvidando, pero regresa. O sea, realmente se enamora. Sí. Era lo que no estaba planeado en el guión. ¿Se enamoran los dos? Sí, se enamoran, enamoran, Wow. pero luego... Y eso pone en jaque todos los intereses de todo de el todo, show. sí, porque incluso hay Wow. rebeldes que se quieren levantar en contra y ya tienen a la chica que quieren que sea reina para apaciguar las aguas, pero el rey no quiere que ella sea la reina y se Ahí vienen empieza cosas- la historia. Sí, Sí. No nos vayan a espolear ya. No, ya. Oye, qué interesante. ¿Cómo se llama el libro? La selección de Kirakas. De hecho, la saga me la terminé en 3 días. Así, de que Sí, te... así. De que te... Ok, Sí, ¿y de dónde, que y me dónde dormía a pueden las 3 comprar de la las mañana. personas ese libro? Realmente están en todas las librerías, en Amazon, en Gandhi, Ok. en Summers. Es un libro que es un bestseller que está en todos lados. Y lo mejor es que lo pueden leer todo ¿Y mundo. tú lo recomendarías para las personas que dicen, ay, híjole, es que, mira, yo creo que, no sé si de todos, pero todos sabemos que la lectura es una ventana a la información y a la intelectualidad y al capital intelectual. Y yo creo que todas las personas anhelan tener este hábito, pero no saben cómo adentrarse a este hábito. Yo también recuerdo cuando estaba joven, yo no empecé a leer, yo no llevaba cientos de libros leídos a los 14 años, tengo que ser sincero, yo sí fui mucho más promedio. En realidad a los 14 años yo era el que hacía bullying, yo era el traumadón ahí en el asunto. Pero la verdad, fíjate, concuerdo con ustedes, a mí cuando me atrapa la lectura, me atrapa con un tema que a mí me interesaba y que pues yo les voy a platicar cuál fue. O sea, a mí me atrapan las mangas orientales. Cuando yo me doy cuenta que en Dragon Ball no cuentan toda la historia, y yo soy fanático de la caricatura de Dragon Ball, entonces eso me hace ir a buscar la manga, los libros, ¿no? Donde se cuentan las historias. Y entonces a mí me atrapa esa lectura de historietas, esta lectura y me doy cuenta que se disfruta mucho más que ver una película. Una, porque te hace estar presente e imaginarte todo.
Sí. Sí. Entonces, la realidad del libro va a ser totalmente distinta a los ojos que lo leen, porque lo que tú te imaginas, el rostro que le pones al personaje, el escenario, la escena que está narrando, pues va a ser creada pues por tu mente, por lo que tú tienes en tu mente, ¿no? Sí, es muy diferente. Sí, es muy diferente leer a ya verlo pues en televisión, que no te da los detalles, como tú dices. Es muy, muy diferente. Oigan, y ¿qué otras cosas ven en los adolescentes que deberíamos nosotros como adultos poner más atención? Y ahorita seguramente nos están viendo padres de familia, jóvenes que todavía no tienen hijos, pero todos tenemos en nuestra familia adolescentes que hasta la palabra, ¿no? Adolescente, que es que adolecen por este momento circunstancial en su vida. Y quiero preguntarles yo esto: ¿cómo están ustedes viviendo su adolescencia? ¿Cómo la están experimentando? Los cambios hormonales, los cambios físicos, los cambios, toda esta parte. Y se los pregunto a ustedes porque sé que tienen la capacidad de darme una respuesta objetiva. Y sería muy interesante escucharlo de ustedes. ¿Cómo están viviendo esta transformación? ¿Qué observan? ¿En qué están confundidas? ¿Qué les cuesta más trabajo? ¿Qué están adoleciendo más? O sea, ¿qué más les está conflictuando en este momento? Yo creo que las redes sociales influyen muchísimo en esta etapa del siglo XXI, en esta generación. Son lo que más cuesta sobrellevar. No solamente, por ejemplo, el hecho de que pasan mucho tiempo en las redes sociales, porque pues este estudio dice que de Forbes dice que pasan aproximadamente de 3 a 4 horas un adolescente promedio. En redes sociales. En redes sociales, sí. Y hay más de 100 millones de usuarios, imagínate. Claro. Y como por ejemplo, todo lo que se sube en redes sociales no siempre es controlado. Ok. Y yo... Pero ¿ustedes cómo lo viven eso? O sea, ¿cómo adolecen con eso? Yo creo que para los papás que nos están viendo deben de no estar sobre sus hijos, sino checar lo que ven, lo que consumen sus hijos y las personas con las que hablan sus hijos. Sí, porque a mí me ha tocado una experiencia, yo cuando tenía Instagram personal, porque ahora ya no lo tengo, me tocó que incluso era privado y me mandaban mensajes viejitos. Claro, ok. De que me acostaban, me decían, ¿quieres ser mi sugar baby? Okay. Te voy a pagar que no sé qué, que no sé cuándo. Y no era un solo mensaje, eran cientos de mensajes. O sea, tener hoy en día, sí, qué complicado esto que están diciendo ustedes, ¿eh? O sea, tener hoy en día un adolescente exponerse en una red social, subir una foto en donde tú como adolescente te ves bonita o estás queriendo proyectar cualquier cosa, sí. Tú no sabes realmente del otro lado quién está viendo esto, qué objetivo, cómo pueden instrumentalizar tus datos, tu imagen, y esto que hoy en día es toda una moda, ¿no? Los señores de lana buscando a menores de edad, que es un delito, sí. Que es un delito, pero que ustedes deben de conocer casos de niñas y niños que están esperando que les suceda eso, ¿no? Sí, incluso se ve mucho en las redes sociales que dicen, en TikTok es donde más sale, de ya vieron lo que me compró mi sugar daddy, claro. Mi sugar mommy, y se ve muchísimo y lo están normalizando demasiado. Sí, y romantizando yo creo que muchísimo. eso es el problema, que hoy en día la sociedad lo está normalizando. Cuando eso es trata de blancas, por supuesto, es prostitución. Sí. Pero lo están normalizando, tienen razón. O sea, se piensa que el que abre una cuenta en red social, pues está asumiendo el riesgo que pueda estar expuesto a este tipo de usuarios, ¿no? Sí, aunque sea privada, estás expuesto a que Facebook, los algoritmos sepan lo que ves y lo que consumes. Entonces yo creo que eso es una parte muy fundamental para los padres que nos están viendo. Que sepan lo que están viendo y lo que están consumiendo sus hijos. ¿Quién los está contactando? ¿Quién los está contactando? De hecho, yo tengo una página en Instagram que es de libros, dedicada a libros. Y
saco este video y me salen que tantas personas remixearon con el audio que yo saqué estos videos. Okay. Y ya los veo y todo ahí por curiosidad, y son niñas de 6 años, y que el audio no está mal, pero son niñas de 6, 7 años, 8 años, que yo ni a su edad tenía teléfono. Claro. Yo tengo, ustedes saben que tengo a mis hijas que son, mi hija mayor tiene 8 años, la de en medio tiene 5 años y está por cumplir mi hijo varón 3 años. Y mi hija, la mayor, Isabela, me está pidiendo un celular. O sea, me dice, ya quiero un celular. Y yo estoy muy al pendiente precisamente porque ya usan aplicaciones, por ejemplo, Roblox, ¿no? Sí. O estos juegos que la verdad están increíbles. O sea, cuando tú ves el juego y la realidad virtual y las habilidades que tú puedes desarrollar, pues tú ves que no todo es malo, ¿no? Sin embargo, sí, algo que estamos nosotros muy al pendiente es que ahí, en esa realidad virtual, pues pueden conocer a personas de todo el mundo que quién sabe quién sean. Sí, es como Fortnite, varios videojuegos que tienen su realidad virtual. Hoy en día los niños están más apegados a la tecnología porque ya nacieron con ella y quieren un teléfono. Tal vez no lo quieren para algo malo, para juegos o cosas así. Claro. Pero tal vez para... No entiendan lo que se están exponiendo. Claro, no entiendan el contexto de las personas que pueden estar a través de ese teléfono, y que realmente no entienden, como por ejemplo el peligro que se puede correr, porque solamente ven como de, ay, sí, un teléfono, me voy a ver muy cool, cantado, pero que realmente no entienden el trastorno de por qué sus papás no les dan un teléfono. Porque saben el peligro a la que se exponen a que abran una red social. Y hay muchos papás que decidimos darles el teléfono porque no tenemos tiempo, entonces preferimos compensar, ¿no? A enseñar a leer o enseñar otros hábitos que también pueden ser hábitos de entretenimiento, muchísimo más cultos, muchísimo más controlados, muchísimo más ad hoc a la edad. Digo, ustedes en todo momento pues están muy bien cuidadas por su mamá. Sí, a pesar de que usted, claro, es que aparte de su capacidad hay que cuidarlas, niñas. Bueno, quién sabe si no, al rato qué se van a inventar, ¿verdad? Hay que tener cuidado con Gaby, con Dani. Oigan, ¿qué le dirían ustedes a las... Porque mucha gente va a ver este podcast y van a invitar a sus hijos a verlo. Porque eso pasó con el último video que grabamos. Sí. Toda la gente que me escribía me decía, no inventes, yo vi la plática y lo primero que hice fue enseñárselo a mis hijas y los niños las niñas escribían y decían, qué padre, ¿no? Le gustó muchísimo, se identificó muchísimo. ¿Ustedes realmente qué mensaje le darían a las niñas de su edad que están viviendo por esta etapa de adolescencia, de cambios, que también ahorita quiero que me platiquen eso porque no me lo contestaron, cómo están viviendo el cambio hormonal de la adolescencia? Yo creo que también es un poco, realmente no nos ha pegado mucho. Sí, o sea, fue más tranquilo. Porque realmente estamos en pandemia. Estamos en pandemia, estamos ocupadas con C-Class. Pero pues a veces sí nos peleamos y todo, pero... El tema de que les guste algún chico... No, estamos en pandemia. Todavía no. No, todavía no. Ok. Lo que sí estamos muy emocionadas de entrar a la prepa. A la prepa. Pero ven ustedes en sus amigas que sí ya está este deseo de tener novio, novia. O sea, ustedes porque ustedes están muy bien conscientes de las condiciones y va a estar muy difícil que un niño venga a choreárselas. Sí. Pero ¿cómo lo ven con las niñas, con sus compañeras que están viviendo una etapa más común? Sí, por supuesto. De hecho, nuestras amigas van a fiestas y ni siquiera tienen nada para tomar, pero ya toman. Okay. Ya beben, ya tienen sus novios, que ya se exponen muchísimo más a redes sociales enseñando cosas que no van para la edad y cambian de novio cada semana. O sea, es bastante... Nosotras las vemos por Instagram y es bastante impactante. ¿Ustedes a qué creen que se deba eso? Yo creo que en la adolescencia algo que hay que recalcar es que hay mucha indecisión. Sí, bastante. Porque no tienes como de, ay, este niño me gusta esta semana, pero ya a la semana siguiente ya no me gusta. Sí, y no sabes ni siquiera cómo controlar como estos cambios de saber, ok, me voy a esperar para ver si me gusta la siguiente semana. Claro. Y si me sigue gustando, pues ya. Pero yo creo que es más que nada eso. Los cambios y la indecisión que
se sufre en la adolescencia. Sí, y lo que en la adolescencia no sabes qué está pasando, ¿no? O sea, no sabes qué está pasando con tu cuerpo. Claro. Y porque la educación no te informa tal cual, ¿no? Sí, no. sí. Es un tema tabú todavía. O sea, ¿ustedes sienten que el sistema educativo no les da las herramientas como para poder entender su sexualidad? Y ahorita también con este tema de la identidad de género, en donde ya a ustedes les toca escuchar que las familias ya no son como antes, que hay una ideología inclusiva con el tema del género, de las personas que no tienen el mismo gusto sexual o de género, ¿no? ¿Ustedes cómo perciben todo este rollo? Yo creo que es bueno Ok. que ya haya una inclusión porque realmente la sexualidad de otra persona no te tiene por qué importar y no tienes por qué juzgar. Órale. Entonces, yo creo que eso es como lo bueno de la generación actual, Ok. que ya están como aceptando cosas que antes no eran aceptadas por el que dirán. Que se discriminaban. Ajá, que se discriminaba muchísimo. Y ahora como ya lo están como normalizando y no creo que sea malo, porque realmente cada persona es libre de amar a quien quiera amar. Wow. Pero, pues sí, también hay que pues entender, ¿no? Sí, Y no ma- juzgar. y más en la edad en esta edad que no sabes realmente qué quieres, ¿no? Sí. Y que puede haber mucha duda alrededor de eso. Y yo creo que también el sistema educativo no está tan preparado para eso porque no te hablan de eso en No la te escuela. acompañan con esos Sí. temas. No, incluso, por ejemplo, hay reuniones que antes nos tocaban a finales de primaria que empezaban con esos temas de sexualidad y todo, y nos dijeron que los bebés se creaban abrazándose. Oh. Sí. Fue muy gracioso. Entonces yo creo que también es eso, deberían de estar más preparados para la educación sexual. Para y cómo- prevenir embarazos adolescentes, que Sí, también son cómo causa de protegerse. que dejen de educarse los adolescentes, las mamás Claro. adolescentes, porque pues tienen ya que una responsabilidad a la que ni siquiera estaban preparadas, porque son bebés teniendo bebés. Sí. Literalmente, Sí, ¿no? y pues yo creo que esta falta de educación sexual puede, si tú los educas a los adolescentes, a los niños, a las niñas, a tener esta educación sexual, a prevenir, ya Conocer. no, ajá, y conocer tu cuerpo, ya no habrá tantas infecciones, ya no habrá tantos embarazos. Claro, o sea que puedes hasta cierto punto disfrutar de tu sexualidad, porque finalmente es algo que pasa, ¿eh? O sea, todas las personas que nos están viendo, todos al último hicimos con nuestro cuerpo lo que quisimos. Sí. Todos, ¿eh? O sea, a pesar de lo que nos enseñaron nuestros papás, a pesar de lo que nos enseñaron la religión, a pesar de lo que nos enseñan, en el momento, le llamo yo de la calentura, tú decides qué hacer, pero ese momento, ¿qué herramientas vas a tener para poder cuidarte? ¿Sí me explico? Para cuidarte obviamente, de un embarazo no deseado, no pertinente, que no es el momento para hacerlo, cuidarte de infecciones, cuidarte también de exponerte a que alguien, pues también acuérdate que los chicos también son adolescentes y también están medios tontos, ¿no? Y esto que vemos luego del sexing, ¿no? Que una niña grabada, y la grabaron y después se hizo viral ahí en la escuela y la traen boca y el sufrimiento que vive después la niña por ser juzgada y todo este rollo, ¿no? Sí, Sí. y se ve mucho también en los programas de televisión como las mujeres o incluso los adolescentes como que sufren muchísimo esta como falta de información acerca de esto y de que también hay que vivirlo libremente a la edad adecuada, no apresurarse, pero también como que tener cuidado con quién te enrollas. Claro. Yo creo que para los papás que nos están viendo es educar a sus hijos para que sepan a lo que se enfrentan al mundo, porque tú sabes cómo va criado tu hijo, pero tú no sabes cómo va criado el hijo de otra persona. Órale. Entonces, yo creo Y que... que eso con la gente que vas a terminar relacionándote, Sí. Sí, ¿no? sí, Qué ¿verdad? increíble. Niñas, en verdad, qué buena plática. ¿Qué opina la gente que nos está viendo ahí en YouTube o en Spotify? Qué plática tan interesante.
Y qué poco contenido hay al respecto, ¿no? Sí. Que hable del tema de los adolescentes. O sea, ¿dónde van los adolescentes a ver si tienen alguna duda? Es que literalmente los adolescentes le están pasando, si no están sus papás presentes, le están pasando muy difícil y solos. Sí, Entonces, hay mucha desinformación acerca de lo que los adolescentes pueden aprender, lo que están viviendo, y que realmente ellos no saben ni siquiera a lo que se enfrentan, Claro. y que al final son el futuro, porque cuando ustedes ya no estén, porque pues ustedes son más grandes, yo no creo morir cerca. Qué bárbaros. Si ustedes, nosotros ya somos los viejitos, ¿no? Y que al final, pues, los adolescentes son el futuro de la sociedad y que hay que Sí, el futuro educarlos. inmediato, el futuro sí, inmediato. y que hay que educarlos en estas habilidades, en que haya más información para que podamos sobrellevar un mundo mucho mejor, porque hay adolescentes que tienen ideas para liderar el mundo bastante interesantes, bastante increíbles, para la contaminación, para resolver problemas sociales que pues ahora atormentan al mundo actual. Ustedes ven más que están los adolescentes, ¿en qué cosas sí los ven conscientes? O sea, ¿qué cosas ven ustedes que les llaman la atención y dicen, mira, por ejemplo, no sé, estoy dando solo un ejemplo, no sé, el amor al cuidado de los animales, el medio ambiente. ¿Ustedes creen que su generación sí trae más conciencia con eso? yo creo que están más conscientes con el medio ambiente, Ok. porque crecimos en un ámbito lleno de contaminación y lo vemos desde que vamos a la Ciudad de México, que está llena de contaminación y ya se hace una espumita arriba de las nubes de contaminación. Entonces yo creo que eso, los Sí, yo adolescentes, creo que los adolescentes estamos muy conscientes de cómo hay que mejorar como este problema social que ya tiene el mundo y que hay que solucionarlo porque si no nos vamos a morir todos y lo peor es que somos muy jóvenes para morir. Oye, ¿y ustedes les gusta Bad Bunny? No, la verdad es que no. ¿Qué opinan de que Bad Bunny sea un fenómeno de consumo en los adolescentes? Yo creo que como todo artista, ¿no? Busca como su público que más lo escucha y pues va tras el nicho y para que le compren. yo creo que es por géneros, o sea, si a ti te gusta el reggaetón está bien, si a ti te gusta la música clásica está muy bien, pero también creo que Hay que ser conscientes de la situación económica que tus papás están pasando porque realmente Ajá, tú el no tienes concierto. dinero, tus papás tienen dinero. Así es. Y que también hay que ser consciente de esa situación y también como que prevenirla. Sabes que no voy a empeorar la situación económica de mis papás. Por ir a un concierto ahí Por un de Bad concierto Bunny. así que va a durar ¿qué? 3 horas, 4 horas y que solamente me va a durar el gusto un día. Sí, Sí. claro. ¿Qué música les gusta escuchar a ustedes? A nosotras nos gusta mucho, a mí me gusta mucho Mozart, Tchaikovsky, pero ya música así juvenil, Taylor Swift, Ok. Harry Styles, Olivia y Rodrigo. Olivia Rodrigo. Sí, son las que más ¿Y escuchamos. en español? Digo, para no... En ¿Tienen español, algún artista en pues, español? No escuchamos tanto en español, pero escuchamos a Morat, Jessie Ok. Joy. Jessie Joy. y a veces Más a Sebastián clásica, Yatra. porque crecimos con nuestros hermanos mayores, entonces Ok. El gusto de ellos. sí. Y la música clásica, pues crecimos con mi mamá que le encanta la música clásica, entonces Bueno, en español nos gusta también mucho a Pedro Infante, José Alfredo Jiménez, Órale. porque son música que escuchamos de nuestra abuelita, de nuestra mamá. Ok, qué padre. Y que pues es música que es pues parte de nuestra De la identidad historia, sí. como Sí. mexicanos, como latinoamericanos. Y que pues yo creo que todo mundo, todo adolescente pues la ubica, ¿no? Por sus papás que la escuchan. sí. Despídanse de la gente que nos está escuchando. Uno, quiero que les digan a dónde los hijos de las personas que nos están escuchando las pueden seguir porque tienen una cuenta supervisada por su mamá, porque ahí dice supervisada por mi mamá. ¿Les pueden encontrar cómo están? ¿Como hermanas Gatsby? ¿Así están en Instagram o cómo están? Como Gemelas Gatsby, estamos como Gemelas Gatsby. Ahí nos Ahí nos pueden pueden encontrar. buscar en Y Instagram. también en YouTube tenemos, apenas abrimos un canal Ok. que se llama Gemelas Gatsby. Igual. Y el objetivo de estos canales es promover qué o subir qué o qué es lo que van a estar metiendo como contenido. Promover la educación de México y bueno, también estamos... En Instagram más que nada como esa como identidad de viajes y, Ok. y lugares que puedes conocer y la historia.
Ok. que hay en esos lugares. Y en YouTube es más como la educación. Vamos a sacar, espero que pronto, un video de unos artesanos. Entonces también los estamos ayudando con nuestras mieles y nuestros dulcecitos de café y chocolate. Sí, que por cierto me trajeron unos muy ricos. Sí. Saben muy buenos. Es bueno que te hayan Gemelas gustado. emprendedoras. Muchas gracias por estar aquí. De nada, no, pero gracias a ti por invitarnos. No, hombre, yo estoy encantado de verlas, de conocerlas. Me da muchísima intriga saber qué va a ser de ustedes. Pero vamos a seguir platicando aquí con la gente y van a volver a saber de ustedes. Ya saben, si quieren que sus hijos tengan buenas compañías, síganlas, pongan a sus hijos a que las sigan y van a escuchar esta perspectiva. Muchas gracias y también gracias a su mami que las deja participar en esto. Gracias. Adiós. Adiós.